Hola a todos nuestros amigos de redes sociales, hoy leyendo desde casa. Pues miren, tengo un librazo que es Ítalo Calvino con las Cosmicómicas. Las Cosmicómicas, que es un conjunto de cuentos, pero a la vez todos conforman una historia. Una historia. ¿Quién es Ítalo Calvino? Bueno, él es un narrador, fue un narrador cubano. Él nace en Cuba y en 1985 muere, pero muere en Italia. Entonces, lo que hace aquí en las cosmicómicas, cosmicómicas, es conjuntar como una historia que sucede en un mundo onírico, pero a la vez integra la ironía. Ítalo Calvino, la verdad, en todo lo que son sus cuentos, sus narrativas, utiliza mucho la ironía, mucho la ironía. Y este que se conforma ahorita les digo, de un promedio, 2, 4, 6, 8, 10, de 12 historias, todas tienen a los personajes en cada una de ellas, pero los personajes este, tienen nombres oníricos, como Kufku. Él es uno de los personajes. Tenemos, por ejemplo, a otro de los personajes, es Ish, Ishli, es XLTHLX, o sea, medio raro de pronunciar los nombres de los personajes. Pero bueno, yo les voy a leer nada más un fragmentito de la primera historia, que se llama La distancia de la luna, para que más o menos ustedes se den una idea y puedan ustedes luego conseguir este libro. Este libro es de Libros de Rincón. Lo pueden conseguir en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Ahí les pueden dar Libros de Rincón. Y es de 2003, pero la historia es tan interesante. eh, y bueno, van a decir, ¿no tenemos café? Sí tenemos café, aquí lo tenemos, miren, cafecito. En esta tacita de flores rojas muy hermosa. Y van a decir, tomando café con un calor que está haciendo. Pero bueno, ya saben, en todo nuestro país tenemos un calor. Uf, pero el café le quita el calor. Cada uno de los cuentos inicia con un referente, y que de ahí luego ya parte la historia. Dice, hubo un tiempo, según Sir George H. Darwin, en que la luna estaba muy cerca de la Tierra. Poco a poco las mareas fueron empujándola lejos. Esas mareas que ella, la luna, provoca en las aguas terrestres y en las cuales la Tierra va perdiendo lentamente energía. ¿Qué le parece? Claro que lo sé, exclamó el viejo Cuf Cuf. Vosotros no podéis recordarlo, pero yo sí. La teníamos siempre encima, a la luna, sí, inmensa, en el plenilunio. Noches claras como de día, pero con una luz color mantequilla. Parecía que iba a aplastarnos, casi la tocábamos con la mano. En el novilunio rodaba por el cielo como un paraguas negro llevado por el viento, y en el cuarto creciente se acercaba con los cuernos tan bajos que parecía a punto de ensartar la cresta de un promontorio y quedarse ahí anclada. Pero todo el mecanismo de las fases no funcionaba como hoy, porque las distancias del Sol eran diferentes y las órbitas y la inclinación, no recuerdo de qué, para no hablar de los eclipses. Con Tierra y Luna tan pegadas, lo sabía cada rato. Imaginad si esas dos bestias no iban a encontrar la manera de hacerse continuamente sombra la una a la otra. Fíjense qué tan cerca estaba. La órbita, elíptica, naturalmente elíptica. Tan pronto se nos echaba encima como remotaba vuelo. Las mareas, cuando la luna estaban más bajas, subían y no había quien las sujetara.
Eran noches de plenilunio muy bajo y de marea muy alta, y si la luna no se mojaba en el mar era por un pelo, digamos por unos pocos metros. Si nunca habíamos tratado de subirnos, ¿cómo no? Bastaba llegar justo con la barca, apoyar una escalera y arriba. ¡Qué padre!, ¿no? Donde la luna pasaba más bajo era en mar abierto, en los escollos de zinc. Íbamos en esas barquitas de remos que se usaban entonces, redondas y chatas de corcho. Cabíamos varios, yo, el capitán, BHD y su mujer, mi primo el sordo y a veces la pequeña que tendría entonces unos 12 años. Aquellas noches el agua estaba tranquilísima, plateada, parecía mercurio, y los peces dentro violetas. No podían resistir la atracción de la luna y salían todos a la superficie, y también pulpos y medusas de color azafrán. Había siempre un vuelo de bichos minúsculos, pequeños cangrejos, calamares y también algas ligeras y diáfanas y plantitas de coral que se despegaban del mar y terminaban en la luna, colgando de aquel cielo raso calcáreo, o se quedaban ahí, en mitad del aire, en un enjambre fosforescente que ahuyentábamos agitando hojas de banano. Nuestro trabajo era así. En la barca llevábamos una escalera. Uno la sostenía, otro subía y el otro le daba los remos hasta llegar debajo de la luna. Por eso teníamos que ser tantos. Solo he nombrado a los principales. El que estaba en lo alto de la escalera, cuando la barca se acercaba a la luna, gritaba asustado: ¡Alto! ¡Alto! ¡Me voy a dar un cabezazo! Era la impresión de que teníamos, viéndola encima tan inmensa, tan erizada de púas filosas y bordes mellados y dentados. Ahora quizás sea diferente, pero entonces la luna, o mejor dicho, el fondo, el vientre de la luna, en fin, la parte que pasaba más cerca a la tierra, hasta rozarla casi, estaba cubierta de una costra de escamas puntiagudas. Parecía el vientre de un pez y también el olor. Por lo que recuerdo era, si no exactamente de pescado, apenas más leve, como de salmón ahumado. En realidad, desde lo alto de la escalera se llegaba justo a tocarla, extendiendo los brazos de pie en equilibrio sobre el último peldaño. Habíamos tomado bien las medidas. Todavía no sospechábamos que se iba alejando. En lo único que había que fijarse bien era en la forma de poner las manos. Yo elegía una escama que parecía sólida. Nos tocaba subir a todos por turno en tandas de 5 o 6. Me sujetaba con una mano, después con la otra. Inmediatamente sentía que escalera y barca escapaban bajo mis pies y que el movimiento de la luna me arrancaba a la atracción terrestre. Sí, la luna tenía una fuerza que te arrastraba. Lo sentías en aquel momento de paso entre una y otra. Había que elevarse de golpe con una especie de cabriola, aferrarse a las escamas, alzar las piernas para encontrar de pie en el fondo lunar. Visto desde la tierra parecías colgado cabeza abajo, pero para ti era la misma posición de siempre, y lo único extraño era el alzar los ojos, verte encima, la capa del mar brillante en la barca y los amigos patas arriba, balanceándose como un racimo colgado del sarmiento. En aquellos saltos al que desplegaba un talento particular era mi primo el sordo. Sus toscas manos apenas tocaban la superficie lunar. Era siempre el primero que saltaba de la escalera. Se volvían de pronto suaves y seguras. Encontraba enseguida el punto donde debía agarrarse para izarse. Más aún, parecía que le bastara la presión de unas palmas para adherirse a la corteza del satélite. Una vez tuve que realmente la impresión de que la luna se le acercaba cuando él le tendía las manos. ¿Qué le parece? Cuando yo empecé a leer hace muchos años este cuento, este primer cuento, esta primera historia de las cosmicómicas, me hizo recordar mucho ese cuento tan hermoso, infantil. ¿Qué sabor tiene la luna? Pues mire, aquí que estos personajes oníricos, iban a la luna, porque estaba tan cerca de la tierra que bastaba una barca, una escalera y levantar las manos. Pero nunca pensaron cómo la luna se fue
poco a poco alejando. ¿Quieres saber más? Ítalo Calvino, Las Cosmicómicas. Se lo recomiendo muchísimo. Pues bien, siga leyendo en casa, siga leyendo en familia, ya tomando cafecito para que se le quite el calor. Y nos vemos hasta mañana.